Así que bueno, voy a dedicarme a esta parte. Estábamos analizando con Nacho hace un ratito que es bastante largo todo esto de la tarea y las funciones, que capaz que nos lleve 2 o 3 encuentros más. En este yo no creo que termine de definir las tareas organizacionales, pero sí son interesantes si ustedes pueden ir mirándolo y planteando algunas dudas si lo revisan. Yo estoy planteándolo artículo por artículo del Reglamento General de Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que hay gente de otras provincias, pero sus reglamentos son muy similares, ¿sí? No son muy diferentes al de la provincia de Buenos Aires. Es interesante ver esto, pero no solo. Yo van a ver que hay algunas acotaciones, o las voy a hacer, las hice en amarillo, pero también las puedo hacer de manera oral, que no es el decreto 2299 solo, sino que tiene que ir acompañado, en este caso, del estatuto, la ley de empleado público y la ley de procedimientos administrativos. Si no puedo manejar ese decreto de esa manera solo porque obviamente hay leyes, hay normas que componen o que regulan la tarea del docente. Antes de empezar, me fui a fijar acá en el chat. Ah, buenas noches. ¿Cómo estás, Biagioli? Tanto tiempo. Bueno, Nacho, una pregunta. Nacho, ¿estás por ahí? Nacho. Sí, acá estoy. No encontraba cuál de todos los Meet estaba usando. Escúchame, ¿conviene que yo deje el chat abierto o lo abro y lo cierro cuando necesito? Eso como vos quieras. Si lo dejas cerrado, te salta la notificación cuando alguien te manda mensajes. Si Ah, lo sí, me está dejas saltando. abierto, Ah, sí, lo está bien. Ahí revisamos cada tanto. Dale, gracias. Bueno, yo venía con estos temas de la tarea y las funciones respecto del trabajo docente. En estas cuestiones, la verdad que están muy reguladas, muy pautadas nuestras acciones, pero hay cosas que quedan en un vacío legal y es necesario seguir trabajando acuerdos institucionales respecto de esto, ¿sí? Una de los cargos que a veces se ve medio afectado es el de jefe de área, el del bibliotecario, el del EMAT, todos esos cargos que parecieran no tener una función, la tienen si uno va al decreto 2299, igual ya en unas semanas lo vamos a ver. Esos cargos tienen una función específica. Es más, el director debiera instruir sobre esos cargos porque son justamente quienes hacen la tarea de apoyo a la tarea docente. El tema es que en muchas escuelas no se trabaja de manera de pareja pedagógica entre el docente y quien debiese elaborar el apoyo metodológico, didáctico, pedagógico. Entonces, pareciera que esos cargos se utilizan para lo administrativo o para cuando hay que cubrir porque faltó alguien. Bueno, la realidad es que esa no es la función, ¿sí? Uno tiene que trabajar pedagógicamente con esto y empezar a armar la organización institucional desde equipos de trabajo. Cada equipo tiene una función específica y equipos de trabajo institucional. En esto el director tiene que tener claro los ejes de la gestión o las dimensiones de la gestión. Entonces vamos a tener equipos que son administrativos, ¿sí? Que se van a dedicar a eso. Pero hay equipos que tienen que cumplir con la función pedagógica, ¿sí? Porque esta es la verdadera función de la escuela. Ahora yo voy a empezar con el equipo directivo, como está pautado en el reglamento general, pero esto también hay que pensarlo, hay que planificar qué van a hacer esos equipos, ¿sí? ¿Qué tarea le vamos a asignar? Acá, esto es medio como tiradito de los pelos, ¿no? Porque dice, el equipo de trabajo institucional es el equipo docente y el equipo administrativo o auxiliar. Entonces yo digo, pero el equipo administrativo o auxiliar, ¿quiénes son? Hay escuelas que vienen de nación o de consejos escolares que son bastante potentes políticamente, entonces tienen algunos acompañantes, secretarios administrativos no docentes. Esos acompañan en la tarea. Pero los auxiliares, ¿sí? Los porteros, también son parte de esos equipos.
Y ahora miren, si bien viene medio tirado de los pelos, si yo vuelvo al artículo 41, no, 42, dice que estos principios, todo esto que está pautado acá en el decreto 2299 y todas las disposiciones, son aplicables al personal administrativo o auxiliar de la educación también. Y si yo voy y sigo leyendo este artículo, dice a quienes están bajo la 10430. Y todos los que están adentro de la escuela están enmarcados en la 10430. Nosotros, como empleados públicos, los auxiliares también. Entonces, todos los equipos debemos cumplir este artículo 43. Los auxiliares también son parte de estos equipos. ¿Sí? Para a veces dicen, y los auxiliares no colaboran. Y, bueno, hay que hacerles conocer el decreto 2299. ¿Por qué? Porque la ausencia, mírenlo desde acá, si falta un auxiliar o faltan todos los auxiliares, se afecta la trayectoria escolar. ¿Bien? Entonces, en este sentido, el director tiene que trabajar. Obviamente, acá es donde tiene que planificar el director y tomar su trabajo. Si lo va a hacer en el corto plazo, no va a tener resultados. Esto es un trabajo de largo plazo, donde este director tiene que cambiar mentalidades, tiene que cambiar imaginarios, tiene que cambiar naturalizaciones. Los auxiliares han naturalizado durante mucho tiempo que ellos son un grupo aparte, ¿no? Como algunos docentes, que a mí no me manda nadie, yo hago lo que quiero. Bueno, no, hay que poner en caja todo esto para que la escuela funcione. Bien, eso para aclarar a aquellos que dicen o creen que los auxiliares no son parte de lo pedagógico en algún sentido. Bien, tenemos un equipo docente, ¿sí? Que con quienes tenemos que elaborar profundamente porque son los responsables de la enseñanza, ¿sí? Y después tenemos cargos de conducción. Acá yo voy a ir haciendo algunas diferenciación de lo que marca el estatuto, los estatutos, y quienes en este reglamento plantea como una cuestión de que conforma el mismo equipo. Primero voy a aclarar lo que dice el estatuto. El estatuto habla de ítems escalafonarios en sus artículos 11 y 12, ¿no? Y entonces, en un artículo de estos, en un inciso de estos, el secretario y el jefe de área pertenecen al mismo ítem escalafonario. O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta? En la provincia de Buenos Aires, cuando van a rendir una prueba de selección, al jefe de área y al secretario le toman la misma prueba, porque pertenecen al mismo ítem escalafonario. ¿Son jerárquicos? Sí, son jerárquicos, pero no son directivos. ¿Tá? Entonces, esta diferencia tiene que ver con una de las potestades que tiene el director. Cuando se va a evaluar al director, encontramos que en el mismo ítem que el director están el regente y el vicedirector. ¿Sí? Pertenecen al mismo ítem escalafonario, se los evalúa de la misma manera porque todos rendimos para directores y cuando se le hace la oferta, se hace el descenso jerárquico. Entonces se le ofrece para un cargo de regente o de vicedirector. Entonces, los dos, el secretario y el director, están en distinto ítem. Y si yo miro al inspector, está en otro ítem escalafonario. Son 3 ítems porque son 3 jerarquías distintas. ¿Cuáles son las potestades que diferencia esto al director del secretario? Es que el director evalúa, califica y puede sancionar. Tiene potestad disciplinaria. Tiene que hacer cumplir la norma a rajatabla. El secretario también tiene que hacerla cumplir, pero no puede sancionar. No evalúa tampoco. Por eso, si yo miro el artículo 75, cuando un secretario se tiene que hacer cargo de la escuela por ausencia del director, solamente lo puede hacer durante 15 días. Si excede esos 15 días, se tiene que cubrir con el docente de mayor puntaje. ¿Tá? Esto para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces
como el decreto 2299 dice o manifiesta que el secretario es parte del equipo de conducción, sí lo es como un equipo de trabajo, de gestión, de construcción democrática, pero jerárquicamente y normativamente no lo es. ¿Tá? Esto hay que manejarlo con mucho cuidado porque quedan ciertos vacíos normativos ahí. Acá me dicen, o diferencia equipo de conducción y equipo directivo. Sí, puede ser, pero... A ver, el director conduce, dirige y gobierna. Es un tema conceptual ahí si estoy conduciendo o dirigiendo. El director tiene que hacer las dos cosas. El secretario hasta ahí, porque ¿de qué lugar conduce? Bien, vamos a ver. Si yo no tengo una potestad para sancionar, no puedo conducir. Porque la conducción, según la psicología, tiene que ver con el premio y el castigo. Y el secretario no tiene formas de premiar o de castigar. Sí lo tiene el director porque evalúa y califica. Entonces yo te pongo una nota si haces las cosas bien, te pongo otra nota si haces las cosas mal. Por eso es una conducción. ¿Tá? Y dirijo porque jerárquicamente soy jefe. Podríamos ponerlo ahí, pero es discutible. Yo no le pondría ese peso, esa responsabilidad a un secretario porque es muy complejo después determinar responsabilidades. ¿Sí? Pero bueno, vaya uno, hay muchos inspectores que en estos tiempos han puesto a muchos secretarios a cargo de escuela, lo cual no corresponde. En cambio, si yo pongo al docente de mayor jerarquía y lo envisto de esas potestades, tiene las potestades de sanción. Es responsable de eso. ¿Está? Bien, un placer compartir esta instancia. Auxiliares, se suspenden las actividades. A falta de todos los auxiliares, se suspende la actividad. No sé, es una decisión que pueden tomar a partir de la resolución que está como calendario escolar. El calendario escolar es una resolución que tiene anexos que dice cuándo se suspenden las clases. A ver, faltan todos los auxiliares. ¿Tengo que suspender las clases? Y depende. Depende. No soy yo el más indicado para decirte que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando yo estuve a cargo de una institución, llamé a los miembros de Cooperadora. La Cooperadora tiene personería jurídica, ¿sí? Por eso se presenta el anexo 10, por eso es tan complejo el tema del manejo del dinero y no lo tiene que hacer un docente. Tiene personería jurídica. La IJ, bueno, la institución, el organismo que regula las asociaciones, regula las cooperadoras. La IGJ. Gracias, IGJ. Y controla todas las asociaciones, nos pasa a nosotros. Entonces, cuando la IGJ controla esta cooperadora, nosotros tenemos que... ¿Qué hice yo con la cooperadora? Le dije, bueno, a ver, teníamos un paro por mucho tiempo de auxiliares. Si la cooperadora podía pagar un seguro para que papás que se ofrecieran, y los poníamos en una lista, un seguro tipo RT, ¿no? Venían a limpiar esos padres. ¿Por qué? Porque eran cooperadores de la escuela y podían hacerlo. Bueno, nos tildaron de que íbamos en contra del laburo, qué sé yo. Pero como era una parcialidad de los gremios, no eran todos los gremios, era un gremio en particular, no voy a dar el nombre porque no importa. Entonces nosotros, y nos afectaba mucho a nuestra escuela, decidimos hacer eso. Así que no soy el indicado para decirte suspende o no suspende. Eso es un tema que tienen que construir, decidir. Si es un riesgo, debe estar dentro del plan de prevención de riesgo. Tenemos el riesgo de que todos los auxiliares se adhieren. Bueno, para ese plan de prevención de riesgo tiene que haber un mapa de riesgo, hay una respuesta, ¿sí? Entonces, cada escuela tiene que construir sus acuerdos. Artículo 44. ¿Sí? El equipo de conducción institucional en los establecimientos de gestión estatal está compuesto por los siguientes cargos: director, vicedirector, regente, técnico y de estudio, en los casos que haya escuela técnica, y secretario. Lo pone acá como un equipo de conducción institucional. ¿Bien?
Yo lo que aclaro acá es, ojo con lo que plantea el estatuto sobre los cargos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no le puedo asignar a ese secretario la tarea de ir a observar clases. Primero porque lo corro de tareas administrativas que debe responder y que yo le tengo que delegar. Si el inspector me está pidiendo matrícula, y mirá, llamalo al secretario, punto. Yo me voy a observar clases. ¿Sí? Y ojo con lo que se le asigna. Yo no le podría asignar a un secretario la observación de clases o el control de las planificaciones. Sí podría asignarle la tarea de generar planillas o medios donde yo pueda sostener las probanzas de quiénes fueron los que me entregaron las planificaciones o no, pero no asignarle una tarea de corrección de planificación. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando se trabaja este artículo en particular, hay que tener muy claro qué es lo que dice el estatuto, qué dice la ley 10430, qué dice la ley de procedimientos, y en función de eso, trabajarlo. ¿Está? Eso para que tengan en cuenta que a veces la normativa puede entrar en contradicción. ¿Está? Entonces, la tenemos que resolver nosotros. O, en todo caso, cuando se entra en una contradicción normativa muy grosa, ¿qué hacemos? Escribimos a nuestro superior, solicito por la presente se asesore en este inconveniente donde dos normativas se contraponen generando un conflicto institucional, por lo cual solicito el asesoramiento. ¿Puedo hacer un planteo en ese asesoramiento, en ese pedido? Sí, puedo pedir o dar mi criterio como directivo. Yo digo, bueno, yo lo haría de esta manera, pero si yo voy a dar un criterio a un superior, voy a cerrar ese criterio poniendo una frase que dice, salvo mejor criterio del superior. ¿Está? Con esto evitamos dos cosas. Primero, saltar la vía jerárquica y creernos más que un superior. Primero eso. Y segundo, que le dejamos la pelota de su lado. Él es el responsable de establecer cuáles son las pautas. ¿Qué debe hacer un inspector en esos casos? ¿O qué haría yo como inspector en esos casos? Si yo no tengo la forma de resolver esta contradicción normativa, pido asesoramiento a legales, porque tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, escribo a mi jefe que envíe a legales para que se tome una decisión. ¿Sí? Muchas resoluciones, muchas disposiciones, muchos dictámenes se elaboran así porque se generan contradicciones normativas o hay un vacío legal y entonces se necesita una solución. Se envía a legales, legales trabaja con la dirección general y a partir de eso se tiene una respuesta. ¿Bien? Perdón. El ejercicio de los cargos de conducción institucional se configura con el cumplimiento de las tareas comunes del equipo, sin perjuicio, fíjense acá, de las tareas propias de cada cargo y de la jerarquía escalafonaria. Acá está dejando abierto el tema este que primero nosotros tenemos funciones generales que están en los primeros artículos que fuimos tratando, mírenlo en el episodio 1 de esto, ahí tratamos los primeros, eso es general, nosotros tenemos que cumplir lo general, pero también en el reglamento general hay situaciones particulares de cada cargo. Ahora yo voy a hablar del director, pero después vienen los demás cargos y cada cargo tiene sus propias responsabilidades. Además, y cuando habla de jerarquía escalafonaria, está hablando de otra normativa, del estatuto, por ejemplo. Entonces, yo tengo que tener cuidado, tengo que generar esta relación respecto de los cargos y tengo que establecer medidas preventivas, ¿sí? No tengo que llegar al límite. Hay escuelas que llegan siempre al límite, es decir, le digo al secretario que haga una cosa que no le corresponde. No lleguen al límite, ni siquiera con los auxiliares, porque si yo desconozco cuál es la función, bueno, pónganse a leerlas, porque de esta manera estoy previendo ciertos conflictos que se van a dar, naturalmente se van a dar. Bien, entonces, tengan en cuenta que está el decreto 2299, lo tenemos que cumplir. Hay funciones generales, funciones específicas, pero también están el estatuto, la ley 10430
y la Ley de Procesos Administrativos. Las tareas específicas del equipo de conducción institucional, esto me gustó mucho porque está bien pautadito. A veces yo lo digo, lo repito, y como que la gente lo mira como extrañado, ¿no? Esto no es el aula. Hay gente que cree que la escuela es un aula más grande y no tiene nada que ver. ¿Sí? Acá no trabaja uno solo que cierra la puerta y da la clase como se le da la gana. No, acá la acción es conjunta. Yo tengo que preparar de antemano qué cosas tiene que hacer el secretario, qué cosas tiene que hacer el vice. Tengo que planificar esto. ¿Qué van a hacer los auxiliares que me acompañan en la parte organizativa de los recursos edilicios? Entonces hay una acción conjunta. No estoy yo solo en esta situación. Luego tengo que planificar la supervisión de cada tarea que asigné, ¿sí? Por esto yo nunca hablo de actividad y hablo más bien de tareas. Las actividades se componen de pequeñas tareas que hacen al conjunto y que deben darse en un tiempo. Por eso hay una organización de esas tareas. Porque si una tarea tenía que darse primero y se dio después, y no se va a complementar la actividad. Sobre todo esto hay que generar coordinación, que muchas veces esto no está claro el mensaje, esto pasa entre los turnos, no hay coordinación del director con el vice, no hay articulación entre los departamentos en la escuela secundaria, no hay articulación entre la unidad pedagógica, el primer ciclo y el segundo ciclo en la primaria. Hay muchas cuestiones que tienen que estar articuladas y no lo están. No hay orientación al personal. Falta estas cuestiones. Estas las marqué con amarillo, me parecen interesantes, sobre esta dimensión que ya no tiene que ver con conocer una norma, con conocer una pedagogía, sino con conocer herramientas de gestión. ¿Sí? Esto es más profundo que todo eso, porque tengo que reconocer que estoy a cargo de una organización. Las organizaciones tienen equipos, ¿sí? Esos equipos tienen tareas diferentes, pero también tienen coordinadores que observan lo macro, pero también lo micro de esas responsabilidades en conjunto con otros que coordinan. Pero bueno, complejo en la institución porque nosotros no lo vemos, no tenemos un ejemplo de esto. Naturalmente o se naturalizan muchas cosas que son erróneas, que son incorrectas, que faltan a los derechos, pero bueno, hay que tratar de entender la idea de equipo de conducción, ¿sí? Desde lo profesional y a veces correrse de lo normativo, no para no cumplirlo, sino para establecer cuestiones que no estén tan enquilosadas en artículos normativos y que sí nos den una mirada más de gestión, más de organización. Pero bueno, todo esto del artículo 46 implica lo siguiente. Primero, el equipo de conducción tiene que compartir las responsabilidades en la planificación, no se refiere al aula, la planificación de un proyecto educativo de supervisión, en una agenda de trabajo, en una construcción participativa y en su ejecución. Por lo general, estamos acostumbrados a que el director se encierre con sus cómplices y actúen solos, ¿no? Y nosotros no nos enteramos de nada. ¿Cuándo uno está preparado para ser director? Nunca, nunca estás preparado para ser director. Después de haber rendido la prueba de selección, y lleva un tiempo. Una cosa es la prueba de selección. Yo intento que ustedes vayan a las pruebas de selecciones con mucha carga procedimental. Ni siquiera hablo de normativa, pero sí mucha carga procedimental. Entender que hay métodos para resolver las cosas. A veces no sirven. ¿Por qué? Porque si yo lo planteo desde el lugar de la educabilidad, uno puede tener un método, pero ese método no dejamos de pensar en el contexto, entonces no se ubica adecuadamente. ¿Sí? Esto es lo que son las condiciones de educabilidad. Las condiciones de educabilidad, yo hablo mucho de eso porque no tienen que ver solamente con enseñarle a un pibe algo. Tienen que ver
con cómo yo gestiono la escuela o cómo superviso la escuela desde un método. Ahora bien, ese método tengo que ver el contexto y los contextos son muy cambiantes todo el tiempo, ¿sí? Porque es una cuestión social. Es normal que las personas cambiemos y se generen todos los días nuevos conflictos. Ahora, en ese contexto también hay situaciones particulares que a veces el método no se adecua a eso y hay que adecuarlo a las situaciones particulares, pero también hay que adecuarlo a la diversidad, ¿sí? Acá yo también siempre les digo, creo que también lo mencioné la semana pasada o la anterior, el tema es cómo analizamos las cosas, porque si yo miro las cosas solamente desde las debilidades y no desde las fortalezas, seguramente todo lo vea negativo, pero siempre que uno genera el cambio, los demás van a ir adaptándose. Al principio con desconfianza y después con más confianza. Por eso hay que ver cuáles son las fortalezas de la institución. ¿Sí? Si planteamos el tema de María, que un director y un vice se están peleando continuamente o están haciendo cuestiones que no tienen un sentido, que no están organizadas, que no hay coordinación, que no hay articulación, y la verdad que lo negativo de esa escuela son los directivos. O sea, hay que también hacer este autoexamen, decir, ¿no somos nosotros los que estamos jorobando la escuela? Entonces, si somos nosotros, ¿cómo cambiamos? ¿O qué hacemos para cambiar? Pero bueno, primero hay que darse cuenta, ¿no? Como todo, como dicen algunas asociaciones de adicción, ¿no? Es decir, si yo no me reconozco como que tengo la enfermedad y bueno, no, nunca me voy a poder curar. Y acá pasa más o menos lo mismo. Entonces, las responsabilidades tienen que ver con la planificación y la construcción participativa, básicamente, y luego con la ejecución. El coloquio, muchas veces, y yo escucho gente que dice, el coloquio no te evalúa realmente. Y la verdad que evalúa mucho. Sobre todo evalúa la construcción participativa. Yo después, para que lo analicen, para mí la construcción participativa o la construcción o la participación democrática tiene que ver con tres conceptos, que no los voy a desarrollar hoy acá, pero con tres conceptos para que piensen. El poder, que no se trabaja para nada en la escuela y se ejerce muchas veces de mala manera el poder. Las representaciones, como yo trabajo dentro de la institución, con las representaciones de los colectivos, si soy capaz de armar una cooperadora como corresponde, si soy capaz de armar centros de estudiantes, clubes, si tengo grupos de padres que trabajan en distintas cuestiones, si los auxiliares se manejan con delegados y no me vienen a hablar todos juntos tipo patota, sino que viene uno que es el encargado y qué sé yo, si yo puedo trabajar con la representación y cómo gobierno a partir de las representaciones, y si entiendo que la democracia se construye a través de políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Cuando el director es capaz de escuchar a las comunidades, a los colectivos, y advierte que una de las demandas, una de las necesidades, tiene más peso que las demás, entonces dice, trabajemos esto con los representantes. Pone en la mesa de discusión, de negociación, en la mesa de acuerdos, esa temática. Esto mismo pasa en los coloquios, ¿sí? ¿Y cuál es el gran problema de los coloquios? El ego. Y pasa lo mismo en las instituciones. El ombligo de cada uno es tan grande que tardamos tanto tiempo en darle vuelta y esto hace muy mal a las instituciones. Pero bueno, ahí, ¿cuándo estamos preparados para ser director? Y yo creo cuando tenemos ciertas estabilidades personales que nos permiten trabajar con los demás en equipo y bancarnos algo que dice Covey, y me parece esto fundamental. Covey, en un libro que habla de la tercera alternativa, él habla de la cuestión de sumar participaciones, de sinergia, y hace una pregunta en su libro que dice, ¿sos capaz de aceptar que la idea de otro, de un proyecto de otro, es mejor que tu idea?
Cuando alguien está en un cargo de autoridad y es capaz de aceptar que la idea de otros es mejor que la nuestra, ese tipo es un buen director o es una buena autoridad. Porque entiende cuáles son las fortalezas de los miembros de su equipo y no tiene ningún problema en decir, hagamos eso. Ahí está el gran secreto. Si quieren leer el libro de La tercera alternativa de Covey, está en el Drive. Una linda lectura para la gestión. Bien. El punto 2, acuérdense que estábamos con el artículo 46. En el punto 2 dice conducir el proceso de desarrollo curricular, atendiendo los diseños. Esto está claro. Mucha gente cree que lo sabe, pero no lo desarrolla después. Y mi concepto, bueno, lo hablé hace un par de minutos atrás, que me parece que hay que trabajar, es la educabilidad, ¿no? Entender que hay métodos, formas, estrategias para enseñar que deben adecuarse a los contextos, que deben adecuarse a las situaciones particulares, que deben adecuarse a la diversidad. Pero también entender que quien enseña es diverso, quien gestiona es diverso y quien supervisa es diverso. O sea, la diversidad, la inclusión en una escuela va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Muchas escuelas no son inclusivas, no con sus alumnos, con sus auxiliares, con sus directivos, con sus docentes. Y hay grupitos, ¿no? Que son los allegados de, y si no sos de ese grupito, y no sos de la escuela. Entonces, a veces que nos decimos somos inclusivos, y yo diría no tanto. Eso hay que trabajarlo. 3, atender y garantizar corresponsablemente con el resto del equipo institucional el proceso formativo de los alumnos, sustentando un diálogo respetuoso que reconozca también al error como fuente de aprendizaje. Este me pareció interesante porque tiene que ver con lo que plantean Vygotsky, Ausubel, Piaget, ¿no? El error. Nosotros, el error ya es 0. El error es desaprobado. El error es vamos a investigar. No hay posibilidad de que el error sea una fuente de aprendizaje. Esto me parece interesante para trabajar, para replantearnos qué valor o qué lugar le estamos dando al error. ¿Tá? Eso, revísenlo, es interesante, revísenlo en su propia trayectoria, porque se complica. Y esperen que se me fue un cachitito. Ahí está, y volví. Vamos al otro, el error. 4. Promover diversas instancias de evaluación del proyecto institucional por parte del equipo docente, realizando ajustes, reformulaciones periódicas y en particular previo al inicio del ciclo. A mí me interesa, y esto por ahí me lo escuchan decir muy seguido, que la tarea más importante de un director o de un supervisor es evaluar. No hay otra tarea más importante. Lo que yo voy a hacer cuando miro las planificaciones, estoy evaluando. Cuando voy a observar clases, estoy evaluando. Cuando estoy en el recreo, estoy evaluando. Cuando me paro delante de un micro en una salida educativa, estoy evaluando. ¿Por qué? Porque tomo decisiones. Lo que hago con la evaluación no es ponerme a clasificar o calificar a alguien, sino que lo que yo hago es recolectar datos. Y acá tiene que ver con un tema de administración y gestión, cómo trabajo con el secretario para tener las mejores fuentes donde yo recolecto evidencias. ¿Cómo hago para recolectar? ¿Cómo agilizo ese proceso? ¿Cómo resguardo esa información? ¿Cómo recupero rápidamente? ¿Cómo la transformo en un medio para explicar lo que está pasando? Si yo no puedo trabajar la evaluación y la síntesis de los procesos, y cuesta mucho ser director, porque siempre voy a estar en lo urgente, ¿sí? Que no es importante. El director que maneja bien su escuela está en lo importante y constantemente evaluando, monitoreando, está siempre acá, 20 pasos adelante. ¿Sí? Y esto se nota porque al toque le dice, che, María, no te había pedido esto, ¿para cuándo me vas a terminar tal cosa? Josefa, fíjate que tal cosa está mal. Está a pleno.
Esa función es la del cuidado o de la vigilancia activa. Ese es el mejor director para mí. ¿Por qué? El tema es que no se quede solamente en dar órdenes, sino que registre para poder reflexionar. ¿Pasó esto? Hicimos esto. ¿Pasó lo otro? Hicimos lo otro. Con el tiempo yo tengo que poder reflexionar, analizar eso que pasó y si es necesario modificar, ahí dice reformular, ajustar, tengo que hacer. Bueno, volvemos a lo mismo, supervisar en proceso, ¿sí? Y evaluar el desarrollo del proyecto institucional. Acá hay varias cuestiones que entender. Primero, el proyecto institucional tiene una oferta, no solo académica, una oferta social, política, que surge a partir del personal que tenemos, porque ese personal va a generar las estrategias para llevar adelante ese proyecto. Entonces tenemos una oferta, las estrategias para llevarlo, una agenda que determina en qué tiempo yo voy a hacer eso, y un proyecto educativo de supervisión que me va a permitir evaluar estas 4 planificaciones. Yo voy a evaluar la oferta que hago a la comunidad, voy a evaluar las estrategias que aplicamos para completar esa oferta, voy a evaluar los tiempos en que se está dando la oferta, ¿sí? Porque a lo mejor podemos dar una buena oferta, pero nos tomamos más tiempo del que corresponde, entonces no termina siendo eficiente. Y tengo que evaluar la evaluación que llevo adelante, ¿sí? Esto es importante, entender que hay una evaluación de proceso y una evaluación de resultados. Yo tengo que buscar ambas cosas, ¿sí? Poder entender que hay un camino, pero también hay un destino de llegada. Y eso tengo que poder supervisar. Acá, yo esto también insisto mucho siempre, un director tiene que entender la diferencia entre lo que es un dato, lo que es información, lo que es conocimiento y lo que es comunicar. ¿Bien? Acá nos habla de conocer y comunicar, cumplir y requerir el cumplimiento, o sea, yo tengo que cumplir con las cuestiones que se comunican y, si yo me fijo, las normas son la comunicación de la provincia, ¿sí? Son normas que tienen una jerarquía de comunicación. El gobernador le comunica al director general de escuelas, el director general de escuelas, a los directores provinciales de los niveles, y así cada uno va comunicando de diferentes formas. Unos con leyes, otros con decretos, otros con resoluciones, se van comunicando. Entonces yo tengo que hacer cumplir esa comunicación, pero también tengo que cumplirla. ¿Bien? Y todas esas prescripciones, todo eso que está prescripto normativamente en el sistema, lo tengo que hacer cumplir. Primero, hay en los estatutos de todas las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el artículo 6º, donde están las obligaciones de los docentes. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer, cumplir, conocer, comunicar ese artículo. Pero también tengo que hacer, que es lo que planteábamos con María, ¿no? Es decir, acá hay cuestiones que son estatutarias y que tienen que estar escritas respecto de mis funciones y mis responsabilidades. Entonces yo tengo que notificar. A ver, vamos a poner el caso. Yo soy director de María, la llamo a María un día, nos reunimos a charlar y le digo, María, me guío con el decreto 2299, el estatuto, ¿no? María, tenés que hacer esto, 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 esto. Por escrito, ¿eh? Todo por escrito. Le digo ahí en todo ese escrito, tenés que hacerte cargo de la cooperadora. Bien. ¿Me firma? ¿Puede firmar en disconformidad? No lo sé, pero vamos a suponer que firma en disconformidad. Bueno, presentame donde no corresponde. Ahora, ¿yo puedo delegar la función de hacerme cargo de la cooperadora? No, porque es indelegable. Ahora, eventualmente, porque yo estoy en una tarea, por ejemplo, estoy como jurado en las pruebas de selección. Y tenemos que sí o sí hacer una reunión. Y le doy las indicaciones a María. A ver, ¿cómo la discute?
Yo estoy citado por una autoridad a ser parte de un jurado de evaluador en pruebas de selecciones y le digo a María, vos, si miramos después el decreto 2299, el vicedirector tiene la misma responsabilidad que el director. ¿Qué puede discutir ahí? Entonces, lo más importante es que ustedes entren en la cultura de la notificación fehaciente. ¿Por qué? Porque el docente tiene derecho a estar informado y comunicado. Eso primero, pero también tiene la responsabilidad de notificarse. La notificación es tan interesante porque tiene esos dos como derechos, ¿no? Es decir, el derecho a ser el notificado y la obligación de notificar. Qué interesante, pero también le cabe al director cuando no notifica. No notificaste, es falta grave. ¿Tá? Entonces, trabajar desde esta lógica me genera menos inconvenientes. Al principio cuesta porque los docentes, la verdad que estamos mal criados por distintas situaciones de gestión que han llevado a todo esto, ¿no? A ver qué dice acá. ¿Solo se evalúa el PI? ¿Te parece poco evaluar el PI? A ver, no sé qué interpretás, Leonardo, como PI, pero el PI tiene todas las planificaciones institucionales, todas. Planificaciones de aula, salidas educativas, POF y POFA, evaluaciones de los pibes, si queremos. Todo entra en el PI. El proyecto institucional, y por eso alguna gente malinterpreta, el proyecto institucional es todo, es toda la construcción institucional. Y solo evaluar el PIB ya te lleva, no sé, más del año. Se delegan tareas, pero las responsabilidades siguen siendo del director. Sí, obvio. Sí, delegamos tareas. Pero en el caso del director y el vicedirector, hay cuestiones, ya va cuando llegamos al punto ahí, que son lo mismo, porque los dos tienen la misma responsabilidad. Es más, por lo general se trata que el director y el vice no estén en el mismo turno para poder administrar todo el horario escolar y el vicedirector va a observar clases que el director no va a observar porque no está en ese turno. Eventualmente, cuando hay un conflicto, el director cambia de turno para poder acompañar, pero el vicedirector tiene las mismas responsabilidades, no hay mucha vuelta en eso. Bien, responder a las necesidades de los alumnos. Ojo con malinterpretar necesidades de los alumnos. Las necesidades de los alumnos están en la ley de promoción y protección. Las necesidades de los alumnos no son tener un celular prendido en el aula, excepto que sea parte de un proyecto. Las necesidades de los alumnos no son pararse y tirarse cosas con los compañeros. Ojo con eso. Las necesidades de los alumnos tienen que ver con los derechos que le asiste la ley de promoción y protección del niño. ¿Bien? Asegurando el respeto permanente de derechos, ¿ven? Acá lo dice. Y generar los mecanismos internos y externos de protección. ¿Ven? Tiene que ver con eso, no tiene que ver con un invento de, el pibe, no sé, quiere patear la pelota en el aula. No es eso, no tiene que ver con eso. O como algunos confunden el aprendizaje significativo con que hay que hacer o disfrazarse de payasito para que el pibe aprenda. No tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cuestiones. Hay que profundizar estos conceptos y no confundirnos ni confundir más a la gente porque no se trata de eso. Vienen padres violentos con esto. Bueno, a ver, tratémoslo en un equipo interdisciplinario, trabajemos y ajustemos las cosas que se tienen que dar en la escuela. ¿Se puede hacer de golpe? No. ¿Se puede hacer de manera autoritaria? No. ¿Se puede hacer de manera conductista? No. Hay que trabajarlo de a poco. Esto es una creencia que viene instalándose de hace mucho y que cada uno en la escuela puede reclamar lo que se le dé la gana. No. Hay que ubicarnos, esto lleva mucho tiempo, pero a la larga da sus frutos, ¿sí? Establecer y profundizar los vínculos con el entorno sociocomunitario. Esto yo no voy a hablar mucho de esto, de los entornos, pero sí me doy cuenta que hay que trabajar en ciertas cuestiones porque uno cree,
no sé si es un vicio profesional, pero uno muchas veces cree que cuando hace una reunión con padres, los padres ya entienden todo lo que nosotros le decimos, y a veces escuché en algunas reuniones decir, ah, sí, porque la ley de educación en el artículo tanto así a los padres, y los padres escuchando este discurso, y el maestro sin tomarse el tiempo o las estrategias para hacer que estos padres se entiendan. Primero que nada, por ejemplo, me tocó algunas cosas así similares porque yo trabajé en jardín de infantes y los pibes venían mugrientos, con mocos, resfriados, y había que llamar a la mamá tenía 15, 16, 17 años, no sé, una niña que no se había terminado de formar ni madurar, y había que explicarle muchas cosas para ser padre, madre. Y lo mismo pasa con los demás. Bueno, tómense el tiempo, van a explicar un tema, hagan una diapositiva, vean un video, generen esa relación. Porque obvio que después los padres no quieren acompañar, no quieren estar en la escuela, porque establecemos una enemistad más que nada. Lleva tiempo, esto sí lleva mucho tiempo. No sé, invítenlos a participar desde otro lugar, porque el padre sentado y que solamente escucha el reto de la maestra o del profesor, y la verdad que no es muy cariñoso que digamos. Pero bueno, tareas del equipo de conducción respetan las siguientes pautas. Y cuando habla de las tareas de conducción, ahora vamos a ver de quién, ¿no? Fíjense que hace mención a lo que ya habíamos hablado, esto es en la cuestión general, respecto de los contenidos del artículo 38 al 42. ¿Sí? Todo lo anterior le corresponde. El 2, y esto lo hablamos en otros encuentros, el interés superior del niño. Y vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con necesidades personales de ese niño, sino con cuestiones de la ley de promoción y protección. Entonces, yo que cuando vaya a tomar una decisión, desde un lugar de autoridad, tengo que entender que prioritariamente está el chico y su clase. ¿Sí? Entonces, los directores que están presionando a un docente porque no se quiere adherir al paro del docente, y ese director, pero no viene nadie, yo cierro la escuela. No, no puedes cerrar la escuela. Vos tenés que respetar el derecho del pibe y el derecho laboral de ese docente. Entonces, esto lo tengo que establecer, ¿sí? Y trabajar. Pero vuelvo a repetir, lo tiene que trabajar ese directivo en sí mismo. Este punto me parece interesante, la conducción participativa. Acá muchas veces la gente, yo creo que confunde, porque esto lo vi, como todo docente lo puede ver, ¿no? Es decir, yo empecé como un maestro conductista con la palabra generadora. Para enseñar a leer se enseñaba una sílaba, letra por letra, se picaba la letra, pu, 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 pu. Esto es un método conductista que daba sus resultados, dio sus resultados, pero después vino como una especie de moda. Somos todos constructivistas. Hay gente que no leyó nada del constructivismo, que se compraba no sé qué revista y planificaba con una revista y después te hablaba de los presilábicos y qué sé yo. Bien, ahora, si yo quiero trabajar desde ahí, no tengo que abandonar un método viejo, no lo reemplazo con uno nuevo, porque no hay reemplazos. Porque si yo quiero atender la diversidad, hay momentos y hay chicos que por sus cuestiones de contexto, situaciones particulares, diversidad, necesitan conductismo. ¿Sí? Lo necesitan. Y necesita que el docente intervenga de esa manera. Y en la escuela pasa igual. Hay directores que pueden actuar de manera constructivista con algunos porque responden a ese modelo, pero con otros tienen que ser conductistas, claramente. Y plantear las cosas desde lo que está normado, del premio, ¿no? Y del castigo. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no se amoldan. Cuando se amoldan, empezamos a generar otros métodos. Bien. Acá pasa algo similar en la conducción participativa.
Y es una cuestión que tenemos que trabajar personalmente. ¿Por qué? Porque como yo digo cuando estoy formando a alguien para rendir, tenemos que entender que nosotros somos meritocráticos. Nosotros accedemos a un cargo en una escuela, ya sea maestro, profesor, lo que fuese, no porque somos hermosos, bonitos, buenos y nos eligió esa comunidad. Nadie los eligió. Nadie. Tendrán un buen promedio, un buen título, y eso hizo que tengan un puntaje y estén en un listado. Y en ese orden de listado eligen. Eso se llama orden de mérito. Bien. Ahora, yo voy a ser director. Soy el más antiguo de la escuela. Capaz que no hice nada en toda mi carrera, nada. Pero soy el más antiguo. Entonces viene el inspector, hace el listado de orden de mérito por antigüedad o por puntaje de par y le dice, Josefa, ¿querés ser directora de la escuela? Bien, Josefa es la directora. ¿Quién la eligió? Nadie. ¿Es democrático? No lo es. Una prueba de selección, ¿es democrático? No, es normativo. Accedemos por prueba de selección. ¿Un concurso es democrático? No, es normativo. Bien. Entonces, ¿cómo podemos ser o generar espacios de participación? Si yo mis participaciones fueron por un mérito o por una cuestión normativa. Entonces es difícil poder trabajar la conducción participativa y armar equipos, no es porque seamos malos, sino porque nuestra constitución, nuestra esencia, es meritocrática. Ojo, uno puede ser meritocrático y participativo, no quiere decir que no. No tengo que abandonar eso. Eso es bueno porque quiere decir que yo tengo un mérito, es porque tuve un esfuerzo, un logro, me lo merezco y estoy ahí. Pero a pesar de eso, no tengo que olvidarme de lo demás, porque tengo que conformar equipos. Pero esto es complejo y pasa lo mismo con la democracia. Nosotros creemos que la democracia muchas veces es solo votar un domingo, que voten. No, la democracia tiene responsabilidades, es el voto respecto de un poder que le damos a otro, a alguien que nos va a representar, por eso está la representación, pero también que determina una política pública. Entonces, la conducción, y acá tenía que plantear otros conceptos que también a veces la gente tiende a sacar, a correr del medio y no se deben correr, sino que se deben trabajar de manera armónica. Acá habla de conducción. ¿Sí? Conducción tiene que ver con conducta. Yo manejo que el otro haga lo que yo digo porque le doy un premio, porque le doy un castigo. ¿Sí? Si no lean en psicología lo que es la conducción, van a entender qué tiene que ver con esto. Ahora, ¿yo me tengo que dejar de lado la conducción porque puede tener estas cuestiones negativas? No. La tengo que armonizar con otras formas. ¿Y cuál es la otra forma? La dirección. Yo dirijo una escuela. ¿Por qué? Porque soy jefe, porque la norma me puso ahí, porque mi mérito me puso ahí. Ahora, porque yo dirijo y conduzco, ¿tengo que ser autoritario? No. Tengo que trabajar esto. Entonces, ¿cuál es el otro concepto que tiene que trabajar el director? El gobierno. El gobierno es participativo. No quiere decir que yo vaya a hacer lo que quieren los demás. No. Yo voy a escuchar o leer a los demás para determinar cuál es la necesidad más importante y ponerlo como política pública. Pero no dejo de dirigir, no dejo de conducir y no dejo de gobernar. No es que elijo una sobre las demás. Bien, nosotros tendemos como docentes a descartar métodos. Este ya está, pasó de moda, lo dejo, no lo hago más. No, no hagan eso. ¿Sí? Fíjense en qué contextos esos métodos son buenos y en qué contextos no son favorables, entonces en algunos contextos no los usamos o en situaciones particulares no los usamos, pero en otras sí. Tenemos que determinar a través de un diagnóstico dónde es propicio que yo ponga adelante una forma de trabajar. ¿El EOE puede negarse a una reunión establecida por el inspector de secundaria amparándose en que no es su inspector?
Yo me muero, yo me muero. Primero, hay un error del inspector de ahí, ¿no? Porque yo primero lo cito en una reunión de articulación con mi compañero de psicología. Primero, pero además del tupé de negarse, me encantó. Eh, la gente está muy loca, pero bueno, por suerte me hacen reír que está bueno. No, primero está mal trabajado entre inspectores, es decir, yo tengo que trabajar de manera articulada con otro inspector y los dos juntos lo citamos. Entonces el tipo cierra la boca y ya está. No, o sea, no hay mucha vuelta en eso. Pero bueno. La planificación prospectiva. Me encanta esta palabra porque tiene que ver con una planificación de futuro. ¿Bien? Sin, acá dice sin desmedro de atender las situaciones no previstas. El director o todo el equipo de conducción, cuando recibe al pibe en primer año, 11, 12 años, con gorrita, viene con todas unas cuestiones, pobre pibe, que lo dejaron hacer lo que quiso, que yo, y acá tenemos que determinar ciertas cuestiones para que el pibe se ubique en que va a seguir estudiando. No es que ay, a ver si va a seguir. No, va a seguir estudiando. Uno tiene que pensar proactivamente esto. Va a seguir estudiando. ¿Por qué? Porque nosotros acá lo vamos a trabajar para que siga estudiando. Va a insertarse en una comunidad como persona de bien. Entonces, este que vino con la gorrita, la remera del club y bardea a todo el mundo, bueno, lo tenemos que empezar a meter en caja. Y tiene que ir a laburar. Nosotros muchas veces lo que formamos en las escuelas son gente obediente para que se meta en un sistema laboral bastante perverso y tenemos que ver, ¿no? Porque la escuela hace una adaptación tremenda de la gente para eso. El pibe tiene que ser crítico, ¿no? Y el proceso del pensamiento crítico justamente es un proceso, no es de un día para el otro, lleva tiempo. El pibe tiene que decidir cuándo ponerse y sacarse esa gorrita, si es conveniente, yo esto lo mencioné en otros videos, si es útil es una cosa y si es conveniente es otra. Laburar este tema de la conveniencia, filosóficamente hablando, pautar ciertas cuestiones de principios, de valores, que la escuela, no sé, la familia se corrió un toque de eso, pero la escuela también se corrió unos cuantos pasitos. Entonces, esta planificación prospectiva de futuro, de entender que este pibe corre un riesgo de vida muy alto si sigue con esas cuestiones, y cómo las corregimos sin ser violentos, ni autoritarios, ni ser totalmente conductistas, ¿no? Complejo, pero interesante esto de la mirada de futuro, poder ver al López que entró y que dentro de 6 años es otro López. No porque lo cambiamos a nuestro gusto, sino porque López pudo pensar qué persona quiere ser. Esto me parece interesante y cuando dije qué persona quiere ser, también es entender esto, ¿no? La escuela labura con personas, todo momento. Y todos, lamentablemente, por cuestiones personales, culturales, del sistema, miramos nuestro ombligo. Bueno, en la institución hay que tratar de mirar menos el ombligo de uno y ver un poco más alrededor, pero bueno. Dice que hay que supervisar con criterios orientadores y superadores la tarea docente. Bien, es esto que yo les planteo del FODA. En vez de ver las dificultades que tenemos, veamos las fortalezas. Y que siempre, hay un concepto que es muy lindo, que tienen algunos documentos del sistema educativo, que son los planes de mejora. Me gusta mucho ese concepto, plan de mejora. Si nosotros tendemos a la mejora, vamos a poder rescatar, cuando analizamos o cuando evaluamos la institución, cuando evaluamos el proyecto, vamos a poder evaluar lo positivo. Si pensamos en la mejora. Ahora, si yo quiero mirar para sancionar, para buscar el error, ¿no? Desde lo malo del error, buscar lo negativo, bueno, entonces mi mirada ya no es superadora. No pienso en mejorar, sino que veo las debilidades. Y esas debilidades me van a llevar a que piense en más debilidad. Por eso es interesante ver el FODA
desde las fortalezas. ¿Está? Bien, sigo con otro. 6. Orientar la construcción de la planificación anual y otras planificaciones acordadas en el marco del proyecto institucional. Bien, el proyecto institucional, como le decía a Leonardo, tiene un montón de planificaciones que tenemos que tener en cuenta y para los docentes en particular es la áulica. Así que yo la podría dividir, porque el docente está preparado para pensar en un largo plazo, si se quiere, de un año. Ese es su largo plazo, porque su materia, su disciplina, su curso, ¿sí? Su grado es de un año. Ahora, esa planificación, si ese docente la analiza, tendría que poder dividirla en secuencias, por eso existe la secuencia didáctica, y ponerla en términos de simples, más pequeños, para que pueda ser comprendida por la diversidad de los alumnos. Entonces, esta construcción tiene que ser orientada y el director tiene que tener sentidos o propósitos respecto de esta planificación. Entender con el docente que hay que planificar según una agenda. El largo plazo ya lo tenemos, un año. ¿Qué quiero lograr en ese año? Entender que esta construcción tiene objetivos de aprendizaje, pero también tiene propósitos del docente, que son cosas distintas. Muchas veces, muchos docentes evalúan desde sus propósitos cuando debieran evaluar desde los objetivos del alumno. Y entonces acá es donde muchos alumnos desaprueban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de evaluarlo desde sus objetivos que tiene que poder lograr, lo estoy evaluando desde mis propósitos. Bien, en esto hay que orientar mucho y entender esta planificación prospectiva de un año, como lo voy a ver al final de año al chico y cómo lo puedo ver al final de un trimestre, si quiero, elijo cuáles de los trimestres y ahí planificar. Sigo. Artículo 48. Las tareas, y acá ven que habla de tareas, no habla de actividades, tareas de conducción son constitutivas de cada cargo e indelegables. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cargo tiene tareas, ya las vamos a ir viendo cada uno. ¿Sí? Cada cargo, ya sea el secretario, el jefe de área, el MATP, todos tienen sus tareas. Son indelegables, o sea, yo no se las puedo dejar a cargo de otros, ¿sí? Excepto puede haber alguna cuestión. Pero ven, no conllevará la exclusión de su responsabilidad. Si yo investigo a alguien porque cometió una falta, lo tengo que hacer a partir de su función. ¿Sí? Si ese MATP, y no sé, y en vez de estar como MATP, estaba haciendo planillas, registros de asistencia, flaco, ¿qué tenías que estar haciendo ahí? Vamos a suponer que toda la gente lo ve así porque dice, ay, me falta personal, me falta personal. Bueno, el MATP o el encargado de medios de apoyo pedagógico y etcétera, bueno, el MATP y técnicos tiene que estar en un lugar, ¿bien? Tiene que estar en un laboratorio. O el bibliotecario tiene que estar en una biblioteca. Bien. Ahora yo, por cuestiones de escasez de personal, le digo, che, venite a hacer tales planillas porque tengo que entregar. Bien. Ese personal abandona su lugar de trabajo, viene a hacer estas tareas que yo le estoy encargando, que yo puedo decir, che, eventualmente puede pasar esto, muchas escuelas lo hacen y todo. Pero vamos a suponer que esa persona que salió de su lugar de trabajo, de alguna manera agrede, abusa, manosea, lo que a usted se le ocurra a un chico que fue a ese ámbito. Si yo empiezo a investigar, ¿a quién voy a terminar sancionando? Obviamente a esa persona, que no la tengo que sancionar yo si soy el inspector, la tiene que sancionar el director, pero también va a ser sancionado el director. ¿Por qué? Porque sacó de su ámbito, de sus funciones, que no se pueden delegar, no se puede excluir de la responsabilidad, y lo puso en un lugar que no le correspondía.
¿Se entiende? Yo estoy haciendo esto muy sintético. Habría una investigación, todo, pero lo que estamos determinando es que un director lo puso donde no debía ponerlo. Y además, puede ocurrir que no lo haya hecho por escrito. Peor todavía, porque le asignó funciones dejando sus responsabilidades sin haberlo escrito, ni justificando el por qué lo hizo. Bien, por eso es importante escribir. El reemplazo en el equipo de conducción. Acá viene parcialmente una respuesta para María. Artículo 49. En los casos de ausencia de alguno de los miembros de equipo de conducción institucional, en los establecimientos de gestión estatal serán de aplicación las prescripciones del artículo 75 y su reglamentación. O sea, todo tiene que ver con el artículo 75 en general. Si yo voy a ver las pruebas de selección, empiezan por el 75 y terminan en los 80 porque están pautadas en los 80 cómo se van a llevar a cabo esas pruebas. Ahora bien, el propio artículo 75 al inicio plantea el hecho de cuánto tiempo puede un secretario hacerse cargo de una institución. Si yo soy el inspector, hace poquito, bueno, a una persona que está acá, me preguntó ¿a quién pondría a cargo de la institución? Y yo le dije, al secretario, ni de casualidad, ni de casualidad. ¿Por qué? Porque si yo soy pensante de las estrategias respecto de la información y comunicación y cuál es el sentido del secretario con los organismos externos y descentralizados, externos a la escuela y descentralizados, y yo lo dejo al secretario que siga yendo un día como corresponde a hacer su rutina con las oficinas que corresponda y le dejo su tarea. ¿Sí? Yo quiero que siga con su tarea, porque esa tarea no se la quiero poner a alguien que se dedique a lo pedagógico. No me interesa. Entonces, si yo soy el inspector de una escuela, me voy a presentar a la escuela, voy a hacer el listado de orden de méritos con la SAT, decir, che, miremos esto, ¿quién sería el docente de mayor puntaje? Pum, hacete cargo. Y ya está, no hay mucha vuelta, no hay sentido. Hay gente que se complica porque tienen intereses personales. ¿Sí? Hay inspectores y directores que no quieren dejar el mando a nadie porque pueden destaparse ciertas ollas. Entonces, esto termina siendo más sano, ¿no? Yo prefiero que el secretario sea secretario. Bien. De no estar presente el personal jerárquico y ante la necesidad de intervenciones postergables, se estará, yo creo que debería decir impostergables, estará a cargo de la institución el docente presente de mayor puntaje. En caso de igualdad de puntaje, el de mayor antigüedad. ¿Sí? Esto sigue el mismo proceso que siguen las pruebas de selección, ¿no? Cuando hay una igualdad de puntaje, tomamos la antigüedad en el sistema, porque hay docentes que tienen la antigüedad en distintos niveles, después la antigüedad en el nivel que se convoca, y luego la antigüedad en la institución. Entonces, si yo tengo que ofrecer una escuela a un docente que se presenta por esa escuela y hay otro docente, y los dos se sacan el mismo promedio, bueno, voy a remitirme a las antigüedades. Por eso no nos quedamos solo con lo que dice, esto se lo vengo diciendo desde el principio, no nos quedamos solo con lo que dice el decreto 2299 o el reglamento, sino que trabajamos de manera articulada con otras normas. Y acá empezaría lo del director. Vamos a ver el primero y después dejamos. Es el personal docente de mayor jerarquía escalafonaria, entonces dirige porque es jefe. Clarito. ¿Sí? Y tiene la principal responsabilidad de conducirla, premio y castigo. Tiene que establecer conductas. ¿Para qué las conductas? Para que no haya faltas normativas. ¿Sí? Esto es lo principal. En el marco de la política educativa y normativa vigente. Como dice política educativa, yo siempre les digo a todos que la primer categoría de análisis tiene que ser los fines de la educación. El director que no conoce los fines de la educación desconoce qué es lo que le está diciendo su jefe, provincia de Buenos Aires, que tiene que hacer. Así de simple.
O sea, no conozco los fines, no sé qué hago en la dirección de la escuela. Punto. Su accionar se enmarca, como vimos, todo lo demás, en los primeros que vimos hace un par de semanas, en el 36 y en adelante. ¿Sí? Pueden hacer la pausa que quieran, pero entonces, debe consignarlo en el libro de firmas que está abocado a otra actividad y delega. ¿Quién? No sé, no entendí. María Inés Ruiz. ¿Quién debe? Gran tema. Debemos firmar que quedamos a cargo. No, vos a principio de año, a ver, si un director trabaja de manera preventiva, en la reunión de principio de año, yo estuve elaborando desde el primer día de febrero o desde el día que me tocó, porque tengo 40 días de licencia, ¿sí? Porque tengo más de 20 años. Desde ese día, yo agarro el ABC, hago todo el puntaje de los docentes por PAD. Si lo tiene recurrido, no sé, porque yo no manejo la SAT. Entonces, si es provisional, voy a usar el listado oficial, pero hago una lista con orden jerárquico, ¿sí? Con orden de mérito, perdón. Ahora, ¿qué hago yo para cubrirme de alguna manera de esto? La llevo a la SAT y le escribo al secretario de SAT. Solicito que me ratifiques o rectifiques estos puntajes que fueron verificados en el ABC, pero desconozco si alguno recurrió, ¿sí? Porque el ABC a veces no está actualizado. Entonces, yo hago todo eso y una vez que me lo devuelve para la reunión de principio de siglo, yo llevo ese listadito y le digo a los docentes notificarse de su orden de mérito para hacerse cargo de la escuela en caso de ausencia del director. Lo pongo en el acta de principio de año, no en junio, o no en un libro que después no se va a ver. ¿Por qué? Porque esa lista la pongo en mi panel en la dirección y para cualquiera que entre, sepa quién está a cargo. Sepa a quién dirigirse. Después, obvio, lo ordenaré por días, por horas, si es el secundario, qué sé yo, pero yo lo tengo todo ahí, porque si yo no estoy, esa es la designación que corresponde. Porque el estatuto nos marca a nosotros que somos responsables, y eso es ineludible, de acuerdo a nuestra antigüedad. No es que el docente dice, ay, no quiero, más o menos, no. Estás a cargo, punto. Olvídate. Después hay otro tema. Si vos estuviste a cargo durante un tiempo específico, podés reclamar a un superior el resarcimiento por eso, el reconocimiento para que te lo pongan en plata. Pero eso es otro tema. Yo tengo días que recorro la escuela y cuando acordé mi dire se retiró, no es que porque esté despedida, sería bueno, es que necesito saber que estoy a cargo. No entiendo. Habla María, sí, ya. Inés, María Inés. Habla si yo te entiendo. ¿Qué sucede con el personal que tiene mucho puntaje y no hace el reclamo de PAD para no quedarse a cargo de la escuela cuando se ausenta el director? Está buenísimo. Por eso yo digo, fíjate vos, Alejandra, que te lo respondí. Si yo hago el listado de orden de mérito según el ABC y le mando una notita con ese listado, ¿no? Le mando una notita al SAT y le digo, solicito que ratifique o rectifique los puntajes, el tipo me va a dar el puntaje real. Si no pasa esto, entonces envías al tribunal descentralizado. La SAT me respondió esto, pero correspondería ver una rectificación por tales motivos, el docente tanto, y lo planteo. Para eso está el tribunal descentralizado, ¿no? Bueno, pero María Inés, pregúntame eso que querías decirme. Yo tengo días que recorro la escuela. Bien, bueno, yo voy a aclarar una cosa sobre los secretarios y la recorrida. El secretario no es que sale de su casa y se va a hacer la recorrida. Error. Puede cometerse un tema con la ART. Yo voy a explicar esto. El secretario termina su recorrida y se va a su casa o se va a otra escuela. Ojo con eso. El secretario, si hace la recorrida, primero va a la escuela, firma, después en un cuaderno de retiro
pone, me retiro a hacer la recorrida. La recorrida no es de toda la mañana. Eso no es así. Ojo con eso. Porque si ustedes se accidentan ahí y no hay forma de probar que estuvieron en tales lugares, etcétera, etcétera, no lo cobran nunca. ¿Sí? Ojo con eso, porque sí hemos trabajado con gente que fraguó esas cosas y no corresponde. Ahora, ¿dónde empieza y termina el horario del secretario? En la escuela, así que debe volver con esa información a la escuela o ese recado, lo que tenga que hacer. Se presenta a la escuela, me presento en la institución siendo tal hora. ¿Listo? Bien, puede pasar que la escuela esté a kilómetros y qué sé yo, y que directamente ya, si van a estar acordando, porque hay gente acá del interior que dice, cuando tengo que ir a SAT me queda a 50 kilómetros, cuando tengo que ir a consejo me queda 80 kilómetros. Bueno, hacé lo siguiente y déjalo en tu legajo. Hacé tu itinere. ¿Qué es el itinere? Es cómo yo voy a la escuela. Bueno, ¿voy con auto? Bien, pone una alternativa. ¿Qué colectivos tomás? Bien. Ahora, los días miércoles tengo que ir a la SAT, que está a 80 kilómetros, lo hago en un informe pequeño y que te lo reciba alguien de dirección. Como vos sos el secretario, te lo tiene que recibir el director. Me firma el recibido, te guardás la copia, es decir, yo dejé esto, entonces los días que voy a hacer la recorrida, voy directo. ¿Por qué? Porque me queda 80 kilómetros. Perfecto, pero lo dejo aclarado por el itinerario. Bueno, María no me dice nada. La secretaria se ve que siempre hace la recorrida antes porque nunca llega a horario. Bueno, eso tienen que ajustarlo con el equipo. Es que no tengo micrófono, por eso escribo. El directivo debe avisar que quedó a cargo. No entiendo cómo el directivo que quedó a cargo. El directivo está a cargo siempre. Perdón, Marcos, por lo que yo entiendo de lo que dice María es que ella queda a cargo de la institución, se ve cuando el directivo se va, pero el directivo no le avisa que él se fue, ¿se entiende? Como si fuese el que está a cargo del turno, digamos. Bien, lo mismo que a María entonces. Si pasa eso, pedile por escrito que te informe cada vez que se retira. Informame porque pasan estas situaciones. Ponés ejemplos reales de lo que pasa. No me entero de tal cosa, estoy en mis tareas y no. Entonces dejo escrito. ¿El tipo no te contesta? Y bueno, acá hay que trabajar en alguna reunión, en algún momento, decir qué pasa con estas cuestiones, ¿no? Y pedir autorización para hablar con un superior. Porque obviamente que se va a hacer lo que se le da la gana. Bien. Este año, en uno de los distritos en el que trabajo, utilizaron el PIT para otorgar puntaje convertido, una de las notas que conformaría una de las 3 calificaciones promediadas para la nota final del listado de orden de mérito, hablando del tribunal. Puntaje de ingreso a la docencia. Sí, ¿por qué puntaje de ingreso a la docencia? En realidad del LOF, del listado oficial. ¿Por qué? Porque seguramente se presentaron provisionales y si eran titulares, tenés 0, la conversión es 7. Pero bueno, habrán sido provisionales. Sigo con la última y ya nos dejamos un poquito para descansar. Las tareas del director, enmarcadas en las previsiones, que están en los artículos que vimos primero, del presente reglamento, tienen la responsabilidad de conducir los procesos donde se implemente el diseño curricular respectivo y el proyecto institucional. Fíjense, y esto para pensarlo, porque muchas veces uno lo pone como en segundo lugar o en un lugar inexistente. Claramente este artículo habla de que el proceso que tiene que conducir el director es el del diseño que corresponde a cada grado, a cada curso y del proyecto institucional. Hay escuelas que no tienen proyecto institucional o que creen que el proyecto institucional es una hojita, no sé. El proyecto institucional, para que ustedes tengan idea, cuando se hace un proyecto, yo quiero ir a Bariloche, es una idea. Ahora, yo puedo armar un programa, le pongo fechas, pongo actividades alrededor de eso para juntar la plata que yo, parte de los recursos. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿pueden irme a Bariloche ahora? No,
¿Por qué? Por un recurso de tiempo. Tengo que laburar y no tengo tiempo. Bien, puede ser esa la cuestión. Puede ser que no tenga plata. Ahora, el proyecto institucional, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza el análisis de ese proyecto, de esa oferta? En la POF y en la POFA. Porque ahí están mis recursos. Es lo que yo tengo para poder hacer una oferta. Tengo este edificio, tengo estos horarios, tengo estos docentes, tengo estos pibes. Y en función de eso, armo mi proyecto. Mucha gente mira o vemos las POF de algunos colegios y son un desastre. Un desastre. Al principio hablábamos, ¿no? Con una de las chicas, no me acuerdo quién fue, que hablaba de que la problemática había sido las vacantes. Yo sé cuántas vacantes hay en mi institución. Sé cuántos provisionales tengo. ¿Qué problemas puedo llegar a tener si son todos titulares? Y alguno me pide un cambio horario. Tremendo. O sea, si desconozco mi POF, obviamente que voy a desconocer la oferta que puedo hacer. Entonces, las POF también son una manera de medir año a año cómo fuimos evolucionando o involucionando, y eso tiene que estar en esa estantería, no un bibliorato, en esa estantería que es el proyecto institucional. El proyecto institucional es una estantería de cosas. Hay escuelas que tienen una carpetita así y te dicen, tome el proyecto institucional. No, macho, no. Eso no es un proyecto institucional. O gente que pone en las pruebas de selección, en los escritos como inspectores, pone, solicito el proyecto institucional. Y yo digo, ¿qué vas a estar 2 años mirando la estantería de cosas? No, yo tengo que hacer un foco en algo. ¿Qué quiero ver del proyecto? Las planificaciones áulicas. ¿De qué materia? Y especifico qué materia. ¿De qué curso? ¡Pum! Y a eso, porque si yo digo las planificaciones áulicas, me pueden aparecer 200.000 planificaciones porque el proyecto institucional es amplio. Quiero observar salidas educativas. Quiero observar acuerdos institucionales. Bien, voy puntualmente a eso. ¿Se entiende esto? Por eso es interesante este articulito sobre la responsabilidad de conducir procesos de los diseños y del proyecto institucional. Avanzo una más. Punto número 1 de las tareas del director. 1. Esta es la primera, la más importante y la que no se hace. Lo pedagógico. ¿Sí? Siempre está lo importante, lo urgente del inspector, de los papás, de no sé quién, de la cooperadora, pero lo pedagógico queda en el punto número 70, más o menos, si es que hay 70, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Que sea el primero y qué poca bola le damos, lamentablemente. Pero bueno. Nada más por hoy. No sé si quieren hacer una pregunta. Este año acá dice ahí. No tengo micrófono, ya está. Lo del PIT ya está. No hay preguntas. Buenísimo. No sé si quieren hacer alguna. La verdad es que estoy bastante difónico, pero hablé un montón, ¿eh? Ignacio, ¿algo para remarcar, recordar o lo que fuese? Ignacio, ¿soy yo? Ignacio, sos vos. ¡Fa! Tu micrófono está como el mío, debe estar re alto. ¿Algo? No sé, ¿alguna sugerencia? No, afónico no se te notaba, ¿eh? No, pero estoy con un dolor de garganta. Súper interesante. Gracias. Miren, yo ahí creo que lo repito siempre, pero soy muy insistente en esto. El tema de la reflexión. La reflexión, la toma de conciencia y la sensibilización. Yo creo que una de las reflexiones, tomas de conciencia y sensibilización más complejas que tenemos que hacer es con nosotros mismos. Y entender que, bueno, reflexionar tiene que ver con pensar, con analizar, con esas cuestiones. Tomar conciencia con darse cuenta, uno se da cuenta. Y sensibilizarse tiene que ver un poco con las emociones que generan ciertas cosas y también con ponerse un poco en el lugar del otro cuando se dicen las cosas. Es muy difícil construir equipos directivos. Yo para eso también les recomendaría que miren un poco
el libro de Covey, ¿sí, Covey o Maxwell? Bueno, uno de ellos dos, yo siempre los sigo a ellos. El libro se llama Líder de 360 grados. ¿Para quién es este libro? Este libro es para, por ejemplo, un vicedirector. ¿Por qué? Porque está en la mitad del sándwich, ¿no? A veces no corta ni pincha. Entonces, ¿cómo construye poder? Y fíjense que le estoy hablando de poder. ¿Cómo construye poder este personaje que a veces queda tapado por un director? Y además puede quedar tapado por un director que es un inútil, que es un ignorante, que es un prepotente, que cree que se la sabe toda. Bueno, está ahí ese vicedirector. Eso hay que elaborarlo. Hay formas de elaborarlo, ¿sí? Hay estrategias, hay técnicas para elaborar eso. Entonces, pueden mirar ese libro, ojéenlo por lo menos para ver el índice, está ahí en el Drive, y ver cómo se puede construir esto. Entonces yo le decía, muchas veces la reflexión, la toma de conciencia y la sensibilización tiene que ver con cómo yo estoy recibiendo, pensando o analizando lo que me está diciendo otro. Porque a lo mejor no es un problema del otro, sino que es una mala interpretación mía. Hay un mal análisis desde mi parte y que hace que no podamos comunicarnos. Nosotros siempre ponemos que el otro no se sabe comunicar, pero a veces estamos escupiendo para arriba. Pero bueno, súper interesante, muy claro, magistral. Bueno, magistral, gracias. Emanuel, ¿cómo andás? Futuro. ¿Ya estás de inspector, Emma? Porque ayer me dijiste que estabas de dire, pero de inspector no te pregunté. No tengo micrófono, qué lástima. Gracias, hay muchos docentes que dicen que no quieren ser directores porque se pierden las vacaciones. No, no te perdés las vacaciones, eso es mentira. De Maxwell, gracias, Nacho, era de Maxwell el libro. No corta ni pincha y cuando pincha jode. Sí, a veces sí. ¿Me repetís el título del libro? El libro se llama La tercera alternativa de Covey y Líder de 360 grados de Maxwell. Ay, ya lo escribió Nacho. Gracias por darnos tantas herramientas. Bueno, vamos a seguir un par de encuentros más con esto porque largo lo de las funciones, no pensé que iba a ser tan largo. Y la verdad que yo lo voy leyendo, releyendo y me marco cositas porque son interesantes. La verdad que yo viví varios procesos de cambio en el sistema educativo, de la ley 1420, de la ley de polimodal, en el medio algunos parches, ¿sí? Las leyes, tanto la 1420 como la de polimodal, siguieron con un reglamento general de instituciones educativas del año 58, por lo cual había que poner muchas resoluciones parche, porque imagínense, del año 58 era muy difícil llevarlo adelante en los 2000, entonces esos procesos fueron complejos porque no había coherencia política ni normativa. Cuando en el 2006 aparece la ley de educación que tenemos vigente ahora, a los 5 años aparecen los decretos reglamentarios, regímenes académicos, varias cosas que le fueron dando cuerpo, porque si seguíamos con la misma ley, la ley de educación del 2006 y un reglamento general del 58, íbamos a tener los mismos problemas, íbamos a necesitar parches. Sí hay, en esta oportunidad, hubo malas gestiones, eso lo tengo que decir, hubo malas gestiones, pero la coherencia normativa, yo creo que en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina no se vio hace mucho tiempo. Entonces es interesante poder analizar esto con una mirada pedagógica. Es más, si ustedes miran, toda esta normativa tiene una mirada pedagógica muy marcada de pensamiento crítico, de constructivismo, de construcción social del conocimiento que plantea Vygotsky, del aprendizaje significativo. Uno lo puede leer entre líneas y eso es lo importante, la coherencia normativa. Y cuando uno, además de tener coherencia normativa, es coherente uno, la institución va mejorando. Bueno, ya me dejo de hablar. Me gusta, muy clara la expresión. Gracias a todos. Que descansen, que tengan un lindo viernes mañana.